Hola, bienvenidos a todos. Este es el primer vídeo del canal Física sin rodeos y también el primer vídeo de una serie de vídeos dedicada a la rama de la física de electromagnetismo. He creado este canal y también la serie de vídeos con el objetivo de ayudar a esa gente que no entiende bien la parte, quizás no interpretación física, sino matemática que hay detrás de esta teoría y detrás de la física en realidad, ya que eso es una materia bastante contundente y muchas veces se explica con tanto rigor y tanta perfección que ni siquiera llega a entenderse el trasfondo de esta. Entonces, pues, después de crear digamos, este curso, mini curso de electromagnetismo, intentaré ayudar un poco, no quitando parte matemática, sino explicando todo de una forma mucho más amena, sin tanto rigor, más intuitivo, y a ver si así mejora la cosa. Esta serie de vídeos de electromagnetismo va a estar estructurada principalmente primero en una mini introducción más dirigida a una parte matemática, la cual es introducir un poco los campos vectoriales y escalares, luego un poquito de electrostática, después conductores, dieléctricos, corrientes eléctricas, estacionarias, después ya veremos las que dependen del tiempo, y nada, luego campos magnéticos y ya veremos lo que hacemos con ondas electromagnéticas y potenciales retardados. Este curso también vendrá incorporado con ejercicios que podréis hacer vosotros y también ejercicios resueltos que subiré yo de vez en cuando. Bueno, sin nada más que decir, podemos empezar el cursito. Lo primero de todo, el electromagnetismo está sentado en unas bases, una base matemática que se basa en los campos o, o funciones. Y son los campos, es que son funciones los campos. Los campos son funciones, por ejemplo, phi, un campo escalar, puede depender de muchas variables, las que sean, x, y, z, que no son más que números. Podemos poner las que queramos, normalmente trabajaremos hasta con z, porque el número de variables que nosotros metemos, las variables independientes, nos viene a decir la dimensión del espacio en el que estemos, en el que estamos trabajando. En este caso son variables que no son más que números. Y esta phi que es, bueno, es una máquina en la que nosotros metemos los números que hagan falta, en este caso x, y z, y lo que hace es escupir un número. Entonces nosotros lo que hacemos es meter números, los que sean, y esto lo que nos saca es otro número. Esto era lo que teníamos de toda la vida antes. Si lo hacemos con una variable, en este caso sería el análogo a f de x. Las funciones que se representaban en dos dimensiones de toda la vida. Por ejemplo, si f de x era igual a x al cuadrado, sería igual a x al cuadrado, lo que teníamos era la representación en dos dimensiones. Aquí tenemos f de x, f, y aquí el eje x. Esto era una parábola, ¿no? Aquí pasaría lo mismo. Si tuviésemos dos variables, en vez de representarse como una línea, se representaría como una superficie, ¿no? Nos lo podemos imaginar como si fuera una mantita. Ya con tres variables, pues no se puede porque necesitaríamos un espacio de 4 dimensiones para poder representar la función o el campo. Ya os digo, campo y función los nombraré de forma indiferente. Bueno, pues para representar una función de tres variables, ahí lo que necesitamos es un espacio cuadridimensional que, pues, como humanos que somos, no podemos verlo. ¿Vale? Con eso tendríamos lo que es una función escalar. Luego definiremos un poco las derivadas que tiene y todo eso. ¿Vale? Pero de momento vamos a seguir. Y después de las funciones escalares lo que tenemos pues son las funciones o campos vectoriales. Que de forma general las pondré como f. Le ponemos ahora una flechita porque si alguno esto se ve en el colegio, los vectores se representan como flechas en el espacio físico. F será una función f que dependa también de varias variables, las que sean. Y z. Voy a poner esta z porque normalmente trabajaremos con tres variables.
Ya os digo, estamos en un espacio de 3 dimensiones. Y esto lo que hace lo mismo que la función escalar. Nosotros metemos números, pero esto, en vez de sacar otro número, lo que hace es sacarnos un vector, es decir, una flechita. Entonces, por ejemplo, si yo me invento el campo vectorial f, esta vez lo va a hacer dos variables de x y, que es igual a x y, entonces esto en el plano bidimensional se representaría de la siguiente forma. Cogemos el plano, esta es la coordenada y, esta es la coordenada x, y nosotros lo que tendríamos son vectores apuntando, en este caso, hacia fuera del origen. Así. Y os digo, hay infinidad de campos vectoriales que podemos inventar. Bueno, con esto dicho, ahora vamos a ver esto ya es un poco bastante intuitivo. Podemos imaginárnoslo como máquinas en las que metemos números y nos sacan lo que dice. Función escalar nos saca un escalar, es decir, otro número. Y función vectorial pues nos saca un vector. Muy bien. Ahora si nos fijamos en las derivadas de estos, lo que teníamos antes del colegio era que si yo tenía una función f de x, su derivada se escribía como diferencial de f partido diferencial de x, o la derivada de f respecto a x. Y solo había esto. No había más tipos de derivada. Ahora, en este caso tenemos más variables y va a haber ya varios tipos de derivadas que os explicaré ahora. Que son un poco más complejas y tienen otra interpretación diferente, más que el cambio de la función cuando cambio x, y veremos que serán útiles para hacer electromagnetismo. En este caso, si yo tengo una función, si tengo una función phi o un campo que depende de x y z, o un campo vectorial f que también podría depender de x y de z, aquí para estos dos podemos definir, con esto también, los colores son importantes, podemos definir aquí la derivada parcial. ¿Qué es la derivada parcial? Bueno, pues es lo más cerca que tenemos a la derivada normal de toda la vida que tenemos en funciones de una variable. Lo que nos viene a decir una parcial es, por ejemplo, con un ejemplo se explica mejor. La parcial respecto a x de phi, por ejemplo, es cómo cambia la función cuando nos movemos en x. ¿Y esto cómo se opera? Pues derivando normal y tratando y z como si fueran constantes de derivación. Y lo mismo podríamos hacer para campos vectoriales. Podríamos decir la derivada de f respecto a z, por ejemplo. Entonces, ¿qué es esto? Esto es cómo cambia los vectores que nos escupe f si nosotros nos movemos en z. Y esto se operaría igual que esto. Derivaríamos componente a componente tratando x e y constantes de derivación. Y derivaríamos solo respecto a z, en este caso. Muy bien. Luego tenemos otra especie de derivada que es solo para los campos escalares. Y de hecho es una derivada curiosa porque nos transforma un campo escalar en un campo vectorial. Y este tipo de derivada se le llama gradiente de una función escalar. Y se escribe así, se escribe con este operador que se llama operador nabla, que es un triángulo al revés con una flechita encima del vector. Hay gente que la pone, yo lo pongo para que quede claro que es un operador vectorial.
y aquí nuestra función escalar. Luego veremos cuál es el significado de este gradiente, pero de momento os voy a definir lo que es el operador nabla, aquí mismo. El operador nabla es un operador vectorial que es muy sencillo, de hecho, es un operador hecho de derivadas. Es como si fuera un vector, derivada respecto a x, derivada respecto a y derivada respecto a z. Entonces, esto de aquí nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría como el siguiente campo vectorial, que estaría compuesto por la derivada de phi respecto a x, la segunda componente sería respecto a y la siguiente componente sería respecto a z. Eso sería nuestro, digamos, segundo tipo de derivada en cálculo ya de varias variables. Luego, por último, tenemos otras dos derivadas que están dirigidas a campos vectoriales. F de x, y z. Y son estas dos derivadas también se escriben con el operador nabla. En concreto son la divergencia, que se escribe como nabla, producto escalar, aunque solo es notación, pero también tiene sentido porque es como si multiplicásemos escalarmente nabla por f. Bueno, pues tenemos esta que se llama divergencia y esto de aquí, que ya es perdón, casi hago spoiler, con el producto vectorial, con f, que se llama rotacional. En este caso, si seguimos la notación, queda claro cuál es la expresión, que es la derivada de la componente x de f respecto a x, más la derivada de la componente y respecto a y más la derivada de la componente z respecto a z. Y esto sería como hacer un producto vectorial normal de toda la vida. Cogemos el determinante de los vectores unitarios que van en las direcciones de los ejes de cartesianos y jk. Y aquí las derivadas, derivada respecto a x, derivada respecto a y, derivada respecto a z, f de x, no, perdón, la componente x de f, la componente y, de aquí me salió un poco pachucha, y la componente z. Y la cosa sería calcular el determinante. Muy bien. Ah, por cierto, estas parciales raras que he puesto aquí es nada más para escribir menos. Por ejemplo, eh, parcial x es este operador de aquí, la derivada parcial respecto a x. Solo pongo esto para escribir menos. Bueno, y aquí fijaros importante que aquí como nos convertía un producto no, nos convertía una función escalar en una vectorial, aquí nos convierte una vectorial en una escalar. Fijaros que aquí no tenemos ya vector. Y aquí en este caso sigue siendo un campo vectorial. Para calcular el gradiente se nos sale de ahí la j y la k, que serán las componentes del rotacional, y nos seguirá dando ese campo vectorial. Insisto, esto puede parecer un poco raro porque tantas derivadas, ¿para qué quieres tantas derivadas? Bueno, pues luego veremos el significado de cada una y veremos y ya cuando demos electromagnetismo veremos la utilidad de cada una. Porque, por ejemplo, ya tienen el campo eléctrico, en este caso el rotacional del campo eléctrico, pues tiene la propiedad de que es irrotacional, en el caso electrostático. Entonces, pues, es decir, que esto sería igual a 0. Y luego de ahí nos salen muchas propiedades, pero eso ya también es spoiler, así que lo dejo ya para cuando demos electromagnetismo de verdad. Y de momento ya vamos a ver cómo es la interpretación de este gradiente.
Muy bien, para hallar la interpretación de esto, primero veamos cómo podemos interpretar, porque esto es mucho más fácil, el diferencial de una función de phi cuando tenemos varias variables. Para esto cogeremos de cuando teníamos una variable y lo pasaremos ahora con varias variables para ver qué pasa un poco, ¿no? Y usaremos el mismo razonamiento. Es decir, que si yo para una variable tengo que phi de x es cierta función, entonces en el plano pues nos soltará cierta curva. Tendremos el plano xy, uy, aquí no va la y, xy, y nos saltará cierta curva, así, como sea la función. Entonces, para hallar el diferencial de una función en un punto, lo que hacemos es coger un trocito muy pequeño de curva y lo aumentamos. Lo vemos de cerca, le hacemos zoom. Y como es tan pequeño, lo podemos asemejar, digamos, a una línea recta. Y de este triángulo podemos sacar esta parte de aquí, este cateto, que lo llamaremos de x, que es lo que hemos avanzado en x, el poquito, muy poquito que hemos avanzado en x, y esto de aquí de phi, que es lo poquito que hemos subido, bueno, sí, subido en y, o hemos aumentado la función, digamos. Entonces lo que teníamos en una variable era que el diferencial de phi era simplemente la derivada de phi respecto a x por el diferencial de x. Ahora ya en varias variables, lo que nos pasa es que esto ya no es así, porque no es una línea recta, sino que son planos o ya son espacios, ya cogiendo espacios de 4 dimensiones, son objetos ya tridimensionales para representar. Para que se pueda visualizar, vamos a hacer solo con dos variables y después ya pues podemos generalizar a tantas como queramos. Por ejemplo, con dos, como he dicho, podemos coger phi de x e y. Y entonces ahora lo que tenemos ya no es una línea, ya no es lo que teníamos aquí, que era una curva y ya está. Ahora lo que tenemos es una mantita, una superficie, ¿no? Así. Pero el razonamiento vendría a ser el mismo. Cogeríamos un trocito súper pequeño de la mantita, le haríamos zoom y nos dejaría como un mini plano, ¿no? Como una baldosa de la manta. Si la manta está hecha por baldosas, pues nos dejaría una mini baldosa. Tendría forma rectangular. Aquí se ve muy mal porque pues no se ve las tres dimensiones, así que lo voy a dibujar con triángulos. Entonces, lo que hemos hecho para sacar esta baldosa es subir un poquito mientras avanzábamos en X y después subir otro poquito mientras avanzábamos en Y. Diferencial de Y. O al revés, podríamos haber subido en Y y después en X. Lo que pasa es que, claro, como es una baldosa, nos da igual. Porque los lados opuestos de la baldosa son paralelos. Entonces voy a borrar este trocito de baldosa porque queda feo y se entiende peor. Así. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Pues que cuando hemos avanzado en X, hemos subido un trocito diferencial de phi X. Y después, cuando hemos avanzado en Y, pues hemos subido otro trocito diferencial de phi Y. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que el diferencial de phi X es simplemente lo que hemos subido en una línea, que es exactamente lo que teníamos antes. Es decir, que el diferencial de phi X, siguiendo el mismo razonamiento que antes, es la derivada parcial de phi cuando me muevo en X por el diferencial de X. Y pasa exactamente lo mismo con el diferencial de phi Y. Es la derivada de phi respecto a Y, diferencial de Y. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que
lo que hemos subido en total vendría a ser la suma de phi y más phi x. Entonces tenemos que de phi es la parcial de phi respecto a x por dx más la parcial de phi respecto a y de y. Y yo creo que aquí ya podemos ver el patrón, ¿no? Primero teníamos solo una, luego hemos sacado otro término por estar con dos variables, y ya para n variables será diferencial de phi, pues será la derivada de phi respecto a x por dx, más la derivada de phi respecto a y por dy, más la derivada de phi respecto a z por dz, y las que tengamos. En nuestro caso llegamos hasta dz. Ahora bien, yo puedo definir el vector diferencial de desplazamiento, digamos, que es como hacia dónde me estoy moviendo yo, el poquito, porque antes teníamos el dx, que es cuánto avanzaba, luego hemos pasado a diferencial de x y diferencial de y, y ahora hemos pasado a diferencial de x, diferencial de z y diferencial de y. Luego podemos definir el vector diferencial de desplazamiento como dx, dy y dz. ¿Qué pasa aquí? Que si nos damos cuenta, este dr aparece también aquí, pero lo que pasa es que está separado en términos de x, de y de z. Y si nos centramos un poco y nos damos cuenta, vemos que esto no es más que el producto escalar entre el gradiente de phi por el diferencial de desplazamiento. Entonces, a partir de esta nueva expresión que tenemos, que nos acordamos que es para el diferencial de phi, que nos acordamos que es para el diferencial de phi, podemos interpretar lo que significa este gradiente, a partir también de la interpretación de producto escalar. Entonces, ¿qué es el producto escalar? Bueno, pues este producto escalar lo que nos hace es medir cómo de paralelos son dos vectores. Es decir, si dos vectores son paralelos, los dos que involucra el producto escalar, entonces lo que va a pasar es que el producto escalar va a ser máximo. Ahora bien, si yo uno de esos vectores lo empiezo a rotar, si tenemos el vector A, y aquí el vector B, ya el producto escalar se nos va a hacer más pequeño. Y se nos va a hacer 0 cuando sean ya, aquí ya es 0. Aquí, cuando sean ya perpendiculares, el producto escalar es totalmente 0. Entonces, ¿qué pasa? Que este producto, como he dicho antes, es máximo cuando dr y el gradiente de phi son paralelos. Es decir, que si yo me muevo en dr y ese dr coincide con la dirección de phi, entonces, perdón, con la dirección de phi no, con la dirección del gradiente de phi, entonces lo que estamos diciendo es que el diferencial de phi es máximo, es decir, la función cambia al máximo cuando me muevo en la dirección del gradiente. Entonces, ¿qué hemos sacado? Que el gradiente es el campo vectorial, es el campo de flechitas que nos dice el camino más rápido por el que subir. Eso es, si tenemos una montaña que viene representada por phi, entonces si hacemos su gradiente nos dará el camino más rápido por el que podemos subir. Para dejarlo claro, vamos a hacer un ejemplo con una función de un par de variables para ver cómo es esto. Bien, en este ejemplo vamos a suponer la función phi de x y
que va a ser menos x al cuadrado, esta x pocha así, menos y al cuadrado más 3, por ejemplo. Entonces, ¿qué forma tiene esta función si la representamos en el espacio tridimensional? Pues es un paraboloide, es decir, una parábola pero con revolución, digamos como si fuera una superficie de revolución alrededor del eje Z, que tiene su vértice en el 3. Y aquí el eje X y el eje Y. Y esta parábola, os digo, como si fuera una montañita, un casquito. Vale, entonces, ¿qué pasa? Pues que nos encontramos en cualquier punto de la parábola y nosotros queremos saber por dónde debemos de ir para llegar antes a la cima. Muy bien, pues como hemos visto con el gradiente, lo que hay que hacer es calcular el gradiente de phi, que en este caso es el primero, bueno, pues derivar phi respecto a x manteniendo y constante. Z ya no lo cuento porque ya ni siquiera depende de z. Entonces, ¿qué pasa? Si derivo y 0, si derivo 3, 0, si derivo menos x al cuadrado me queda menos 2x. Muy bien, esa para la primera componente. Para la segunda componente, lo mismo, pero lo hacemos con y. Con x0, con 3, 0, con y menos 2y. Ahora podemos sacar factor común menos 2. Y aquí xy. Y ahora vemos que lo que hemos dicho gradiente es verdad. Porque como se ha dicho al principio cuando he empezado a explicar las funciones vectoriales, hemos visto que la función xy apuntaba siempre hacia fuera del origen. En este caso viene con un menos incorporado. Así que ahora apunta hacia adentro, que es lo que queríamos. Apuntan todos los vectores hacia adentro del origen, que es donde está el pico de la montaña. Y así, bueno, pues espero que haya quedado un poco más claro el significado del gradiente. Y ahora vamos a dejar el tema del gradiente y nos vamos a pasar al tema de las integrales de camino. Y ya cuando terminemos con las integrales de camino, que va a ser nada, 5 minutillos igual, pues veremos qué relación tienen con este operador gradiente. Muy bien, imaginemos que estamos en un espacio de 3 dimensiones. X, Y Z. Y en ese espacio de 3 dimensiones tenemos definido un campo vectorial F que también depende de X, Y y Z. Y queremos calcular la integral de camino o la circulación de F a lo largo de cierto camino en el espacio tridimensional, del punto A al punto B. Bien, pues esta integral de camino no es más que la suma sobre el camino, vamos a llamarlo C, sobre el camino C, de F multiplicados claramente por diferencial de R, donde diferencial de R es el trocito de camino que se ha recorrido. Es decir, que nosotros vamos por el camino, recorremos un poquito y multiplicamos claramente lo que hemos recorrido por F. Y así todo el rato hasta que lleguemos de A hasta B. Y vemos lo que nos da. Esto del colegio nos puede sonar a la definición de trabajo. De hecho es el trabajo, se puede calcular. Si F es un campo de fuerzas que siente una partícula y C es el camino por la que la llevamos, entonces toda esta expresión vendría a ser la energía que hemos aportado, es decir, el trabajo, a la partícula para que se mueva de A a B. Entonces, ¿qué relación tiene esto con el gradiente? Bueno, pues si F por algún casual fuese
el gradiente de una función escalar. Nos lo imaginamos, podría ser. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa esto. Esta integral pasa a ser la integral sobre el camino c de el gradiente de phi por dr. Pero nos acordamos de que todo esto es la diferencial exacta de phi. Es decir, es el camino sobre c, la integral sobre c de phi. Entonces, entonces, si integramos esto, lo que nos va a dar es phi, ¿cuánto vale phi? En el punto B, menos lo que vale phi en el punto A. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa aquí, si alguien se ha dado cuenta, es muy curioso. Nos ha dado un resultado que depende solo del punto final y del punto inicial y no del camino que hayamos escogido. Es decir, que me da igual que haya cogido C o que haya cogido este camino nuevo de aquí, que lo puedo llamar D, que me habría dado el mismo resultado, porque vengo de A hasta B. Bueno, esto es muy curioso y es una propiedad muy importante que cumple el potencial eléctrico cuando lo veamos, que nos ayudará mucho en la resolución de ciertos ejercicios y problemas, ya que no depende del camino la integral que cojamos. De hecho, los campos que se definen como el gradiente de una función escalar se les llaman campos irrotacionales. Bueno, pero eso ya lo veremos. Y bueno, ¿qué pasa también? Bueno, pues que si nos fijamos, B y A son diferentes puntos, pero ¿qué pasa si hacemos que sea el mismo? Bueno, pues tampoco es tan difícil. Si cogemos B y A el mismo punto, entonces lo que tenemos en realidad no es un camino de A a B, es un camino que se cierra sobre sí mismo, es decir, un camino cerrado. Empezamos en A y terminamos en A. Hacemos así, las florituras que sean, y llegamos otra vez a A. ¿Y qué pasa? Pues que esto es cero, totalmente cero. Integral sobre C del gradiente de phi por dr es 0. Y esto, como os digo, también, bueno, puede parecer un poco raro y un poco abstracto todo esto, pero ya veréis cómo nos ayuda luego en la resolución de problemas de electrostática y corrientes estacionarias. Bueno, esto es todo lo que quería decir en el capítulo. Si tenéis alguna duda o sugerencia, la podéis dejar perfectamente en los comentarios. Y bueno, en el próximo vídeo trataré de explicar lo que es la divergencia rotacional y ya, bueno, pues seguiremos con la parte matemática o pasaremos ya directamente a la chicha del tema, ¿no? A campos eléctricos. Bueno, y con esto me despido. Hasta luego.